Hola, muy buenas tardes. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes esto devocional. Vamos a hablar del primer libro de Crónicas. Viene la parte bien tediosa en la lectura bíblica, puras genealogías. 9 capítulos de Crónicas se invierten en las genealogías. Pero déjenme compartir mi alegría con ustedes. Estoy tan contento por lo que el Señor está permitiendo en cada uno de nosotros, en ustedes. La bendición de este fin de semana fue tremenda y a mí me emociona mucho el saber que estamos en nuestro día de lectura número 121 y en nuestro devocional 176. Si no nos ponemos las pilas, nos alcanzan con la lectura bíblica en los devocionales, pero qué bendición. Ojalá que se vuelva esto un hábito y una bendición el poder leer la Biblia juntos, el poder compartir la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios. Tiene mucha relevancia. Estamos cumpliendo con un ministerio que se tiene muy olvidado en la época actual en la que vivimos, y lo que más llena de bendición es que son la mayoría de nuestros jóvenes quienes están exponiendo la escritura, la están leyendo, la están exponiendo y se está escuchando. Ya son más populares las lecturas bíblicas incluso que los devocionales, y eso me llena de gozo. Pero aquí estamos. El día de ayer no grabé mi devocional y hoy estoy supliendo a Oli porque no sabía qué decir. Dice, es que no sé qué decir hoy, y la verdad a mí ayer se me pasó el tren. Pero bueno, vamos a hablar qué de relevancia tiene las genealogías. Para nosotros puede ser cansado, molesto, no entenderlo, pero no de balde Dios nos permitió o permitió que 9 capítulos de un libro en la Biblia tuvieran que ver con genealogías. Para la mayoría de la gente, principalmente nosotros, hoy en día, la lectura de las genealogías va a resultar un tema muy aburrido. Va a resultar en algo que dices, oye, qué hueva, ¿no? ¿A mí de qué me sirve saber las genealogías? Pero déjame decirte algo. Tenemos que entender que para los judíos las genealogías era un tema muy esencial. Ellos conservaban sus registros precisos de sus vínculos familiares por muchas razones. Uno tenía que saber su tribu y relaciones familiares, porque se suponía que la propiedad de cada uno de ellos debía permanecer dentro de la tribu. En situaciones cuando un pariente redentor rescataba a un pobre, tenía que demostrar que en verdad era un pariente cercano. Y ya vimos un ejemplo de eso en el libro de Ruth, cuando Boaz va con el pariente más cercano y le pide, pues que si no quiere redimir él a Ruth, él la va a redimir. Otro motivo principal por el cual las genealogías se vuelven importantísimas para los judíos es que el primogénito recibía el doble de la herencia de lo que recibían los otros hijos. Por supuesto, los sacerdotes y levitas tenían que demostrar que eran de la tribu de Leví o no se les permitía servir. Vimos en Samuel cómo cuando el arca de la alianza fue trasladada de un lugar a otro y no la movió un levita, pereció, murió una persona. Y lo vamos a confirmar otra vez en este libro de Crónicas. Vamos a volver a leer esa situación. Estos cientos de nombres que vamos a leer en los próximos 9 capítulos, algunos de ellos incluso pueden ser difíciles de pronunciar, otros pueden ser repetitivos, pero déjame decirte algo. Cada uno de ellos representan personas a las que Dios utilizó para mantener el eslabón viviente con las promesas y los pactos que él había hecho con su pueblo. Dios escogió a los judíos y les dio promesas que a la larga afectarían todo el mundo hasta el momento en que tú vivimos en este momento ahorita. Si hubiera habido alguna ruptura en esta cadena de eslabones vivos, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, no podría haber nacido en este mundo. La mayoría de estas personas son desconocidas, en tanto que unas pocas se vuelven muy famosas, pero Dios las usó a todas para realizar sus propósitos. Cuando nosotros leemos la Biblia, tú y yo siempre vamos a recordar a personas como Abraham, Isaac, Moisés, Josué, Samuel, David y algún otro protagonista en las escrituras. Pero si no hubiera sido por muchas personas menos conocidas, estos hombres nunca hubieran aparecido en escena. Siempre demos gracias a Dios por las personas que no son reconocidas y muchas veces son olvidadas.
¿Sabes por qué? Porque ellas fueron importantísimas en ayudar a esa gente que sí fue recordada a hacerlo. Esparcidos entre estas genealogías están los nombres de personas a las que se les da una identificación especial y reflexionar respecto a ellas puede enseñarnos algunas importantes lecciones espirituales. Y el desafío para cada uno de nosotros en estos 9 capítulos de genealogías es poder identificar ese mensaje que Dios nos quiere dar a nosotros en la escritura. Por ejemplo, voy a mencionar algunos. Fíjate que escuchamos el nombre, bueno, leemos y escuchamos porque ya nos leyeron la Biblia, el nombre de Nimrod. Dice el versículo 10 del capítulo 1, y Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso sobre de la tierra. La referencia a este nombre la vamos a encontrar también en Génesis capítulo 10. Versículos del 8 al 10, voy a leerlos. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. La palabra cazador lleva la connotación de cazar personas, no la cacería de animales. Nimrod fue un rebelde que desafió a Dios y estableció el tristemente famoso reino de Babilonia. Después que los hijos de Noé empezaron a llenar de nuevo la tierra, no llevó mucho tiempo para que sus descendientes se volvieran contra el Señor. La lección del diluvio no había penetrado muy profundo en la descendencia de Noé. Hay otro nombre que suena ahí en el capítulo 2, se llama el hijo malo. Fíjate lo que dice el texto. Los hijos de Judá fueron Onán y Selá. Estos tres nacieron de Betsuá, la cananea, y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, quien le dio muerte. Y podemos recapitular esta parte de la genealogía y regresar, recordar el capítulo 38 de Génesis, donde se nos explica precisamente esto. Esta situación en la que la escritura dice que fue malo ante los ojos de Jehová. No sabemos la naturaleza del pecado de pero fue algo tan serio como para que Dios le quitara la vida. Su hermano Onán rehusó casarse con la viuda y mantener así el nombre y la familia de su hermano, de modo que también murió. Veamos y recordemos cómo en Deuteronomio 25 se nos da una ley en la que si dos hermanos o más hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido se casará con el otro hermano para que no fuese familia de un extraño y conservar así la descendencia. Bueno, esto era importante para Dios. Para Dios era algo muy importante que el pueblo judío continuara multiplicándose, porque tenía para ellos tareas especiales que cumplir. Es desafortunado que el nombre de Onán se haya traducido a onanísimo en algunas traducciones bíblicas, pero es una situación compleja. La historia de ese hombre malo, nos lleva a la conclusión de que Dios estaba en completo control de las circunstancias. Vemos y continuamos en esa lectura en Génesis que Judá tomó por mujer a la hija de su hijo a la que nadie quiso llegarse a ella para tener descendencia. Incluso él no quiso darle a su siguiente hijo por temor a que el hijo muriera. Y en una ocasión, Judá bajó y la tomó como prostituta, y después esta mujer se redimió. Y vemos que el hijo de Judá, perdón, el hijo de Tamar, y Tamar, en el libro de Mateo, donde también hay genealogías, es mencionada como la genealogía de Jesús. Tamar nos puede parecer repulsiva por la actitud que tuvo, sin embargo, a Tamar se le menciona como como una predecesora, como un familiar cercano de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro nombre importantísimo, es Acán. Acán, aquel que hizo tropezar a Israel, es mencionado en el versículo 7 también del capítulo 2, dice, el hijo de Carmí fue Acán, el perturbador de Israel, que prevaricó en cuanto al anatema.
Si leemos el libro de Josué capítulo 6 y capítulo 7, vemos que su pecado consistió en violar la prohibición que Josué impuso sobre los despojos de Jericó, en razón de que se dedicaron todos al Señor. Acán pensó que se había salido con la suya al robar el botín, pero la derrota del ejército de Israel en Ai llevó a su descubrimiento y posterior ejecución. Si Acán hubiese esperado unos pocos días en Ai, hubiera tenido todo el botín que quería. Un pecador puede traer problemas a una nación entera. El pecado no confesado puede traer muchas, pero muchas situaciones incómodas a la vida de nosotros. Quiero brincarme 2 capítulos más y llegar a Jabes. Jabes. Imagínate que tu mamá te ponga de nombre cuánto dolor, cuánto sufrimiento, que ese sea tu nombre. O lamentación, que te pregunten en la escuela, ¿cómo te llamas? Me llamo Lamentación. Bueno, déjame decirte, estamos estudiando hebreo, Olivia y yo, en hebreo el nombre de Jabes significa lamentar. Precisamente su madre le puso este nombre. Sin duda no fue culpa que Jabes se llamara así. Jabes no tuvo la culpa de que el parto de su madre fuera un parto difícil. Pero su madre le puso un nombre a él, a su hijo, que les recordaría a él y a otros el dolor que para ella fue tenerlo. Si vamos al capítulo 35 de Génesis, vamos a leer lo siguiente. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, de Belén. Este texto nos dice que podemos entender que este Benjamín, el hermano menor de José, pudo haberse llamado Benoni, porque ese nombre quería dar de entender que había sido dado a luz con mucho dolor. Por el texto parece que sus hermanos lo rechazaron y no fueron hombres nobles de carácter. Jabes se sobrepuso a su nombre y a sus problemas familiares, acudiendo a Dios en oración y pidiendo su bendición. ¿Qué quiero decir con esto? El texto que te cité de Génesis 35 nos habla acerca del nacimiento de Benjamín, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que José y Benjamín no eran como que muy bien recibidos por sus demás hermanos. Incluso a José fue vendido y todos conocemos la historia de José. Y Jacob protegió en demasía a su hijo menor Benjamín. Pero vemos cómo aquí Jabes, el nombre de Jabes significa lamentación, pudo haber sido un nombre que a él lo hubiese llevado a la depresión, pudo haber sido un nombre que lo hubiese deprimido en gran manera, pero él se sobrepuso a ello y a sus problemas familiares y acudió a Dios en clamor, en oración, pidiendo su favor. Y el texto nos dice en el capítulo 4 de Crónicas que Dios escuchó su oración. Fíjate lo que dice el texto, dice. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor, y Dios le concedió lo que pidió. A veces tenemos que sobreponernos a las circunstancias que vivimos y confiar en la palabra de Dios y en el Señor, en Dios Todopoderoso, el cual nos va a bendecir en gran manera. Quiero hablarte de un último, este Rubén el incontrolable. Dice el texto en Crónicas capítulo 5, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura, aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió el príncipe, los derechos de primogenitura pertenecían a José. Qué extraño que los pecados de un hombre lo incluyan en una genealogía oficial. La obra se registra entre los capítulos 35 al capítulo 49 de Génesis. Jacob lo trajo a la luz pública en su lecho de muerte y le juzgó por su falta de dominio propio. Rubén perdió la primogenitura, la cual se le dio a Efraín y a Manasés. Un acto de pecado puede ser costoso para el pecador y para su familia. Y hermanos, con esto termino. No te desanimes si vienen partes aburridas en la Biblia.
que de nada tienen de aburrido. Es un recordatorio de que Dios tiene en su mente, en su pensamiento, a cada persona, a las más populares y a las que pasan desapercibidas. Y créeme que vas a encontrar un montón de riquezas en estos 4 últimos capítulos que nos quedan a partir de mañana de lectura de pura genealogía. Si tienes alguna duda, usa tu concordancia y a ver, ¿de dónde viene este nombre? Hay algunas Biblias que ya traen la referencia hacia qué texto nos pueden mandar. Siempre va a ser hacia atrás de Crónicas, porque hasta aquí las genealogías vienen hasta los reyes de Israel, ¿no? Entonces, pero créeme, déjame decirte que vas a disfrutar mucho este libro. Este libro se va a centrar, después de las genealogías, en los reyes de Judá, del reino sur, y vamos a encontrar aspectos inclusive que podrían sonar repetitivos porque ya fueron narrados en otros libros anteriormente, pero aquí vamos a ver cosas más claras, van a clarificarnos algunas cosas que tal vez quedaron incompletas en algún relato de Reyes, en algún relato del libro de Samuel, primero, segunda de Samuel. Hermanos, te animo a seguir leyendo la palabra de Dios. Te animo a seguir creciendo en el conocimiento de su verdad. Que tengan una excelente semana y que el Señor les continúe bendiciendo. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.